Buenos días del Jardín Botánico Los Arcos. Ahora estamos con otro árbol súper interesante, Pseudobombax septenatum. Este árbol es mejor conocido como ceibo barrigón, a veces le dicen nada más barrigón y a veces le dicen ceiba del Pacífico o ceibo del Pacífico. Y eso para distinguirlo de la ceiba pentandra, que es la ceiba, que es otro árbol súper interesante. Vamos a hablar de ese arbolito otro día. Si ustedes ven la corteza en el ceibo barrigón, en el barrigón, es completamente verde. Eso quiere decir que esa corteza está haciendo fotosíntesis en este momento. Entonces, si uno ve para arriba, uno nota que el árbol no tiene hojas. Pero a pesar de no tener hojas, que es algo muy común en este tipo de bosques, el árbol tiene el truco de que sigue haciendo fotosíntesis a través de su tronco. Entonces, la corteza tiene tejido vivo, que eso no es tan usual en árboles grandes. Entonces le da ese aspecto muy único y también bien interesante fisiológicamente. Esto es un fruto del Pseudobombax septenatum. Algo bien interesante es primero que ustedes pueden ver que el fruto ha sido comido. Pocos animales son capaces de romper un fruto tan duro y llegar al interior. Entonces a veces ardillas o a veces pericos o loros logran hacerlo, y de hecho lo suelen hacer bastante a menudo. Y lo que tiene el fruto por dentro es este algodón, y dentro del algodón están escondidas las semillitas. Entonces cuando el fruto se abre, este fruto cayó antes de abrirse, pero cuando el fruto se abre arriba en el árbol, entonces libera el algodón y las semillas se van volando con el viento para germinar lo más lejos posible del árbol madre. Este árbol, para hablar de otro tema bien interesante y bien importante. Si ustedes ven aquí cerca, en este hueco, que es común que los árboles grandes tengan huecos, cavernas naturales así. Estas abejas, que son las abejas mieleras, Apis mellifera, aprovecharon para formar su colonia ahí adentro. Entonces hay un montón de abejas mieleras ahí. Y es importante mencionar esto porque algunos de ustedes probablemente han escuchado que tenemos que proteger a las abejas, tenemos que cuidar a las abejas porque las abejas son muy importantes para polinizar muchas plantas, y algunas de esas plantas son esenciales para nuestra supervivencia. Y sí es importante definitivamente cuidar a las abejas. Pero en Costa Rica y en nuestro continente, cuando hablamos de proteger a las abejas, no estamos hablando de estas abejas, porque estas abejas son introducidas y son del viejo mundo. Entonces fueron traídas por el ser humano. Y aquí en Costa Rica y en nuestro continente ya teníamos y todavía tenemos nuestras propias abejas. Estas abejas que son introducidas, las introdujimos para producir miel, pero la consecuencia ecológica es que se han dispersado y se han naturalizado por prácticamente todo el continente. Y algunos grupos de estas abejas son súper agresivas. Entonces alguna gente les dice las abejas africanizadas, ¿verdad? Cuando ya son muy violentas, y si yo estuviera a esta distancia de una colonia de abejas africanizadas, pues posiblemente ya me estarían atacando, aunque yo no estuviera agrediendo. Entonces, en resumen, tenemos que distinguir abejas, y en Costa Rica sí tenemos que proteger abejas, pero tenemos que proteger nuestras abejas nativas. Por ejemplo, muchas especies de meliponas que son más eficientes que ellas en la diversidad de plantas que polinizan. Y además también algo interesante es que producen miel que muchas veces es de mayor calidad que las que producen ellas también. Entonces, de nuevo, abejas sí, pero depende de la abeja. Estas abejas ecológicamente están compitiendo con nuestras abejas nativas y pues no son las mejores abejas para polinizar nuestras plantas. Y bueno, con eso los dejo. Buenos días.